Entonces, seguíamos con la resistencia a la insulina. Les dije, aunque no es lo mismo que el síndrome metabólico, sí tiene mucho que ver, porque como están viendo, por aquí inician como esos desajustes en cuanto a la utilización de los macronutrientes, principalmente de la glucosa, y luego como el hígado tiene que producir más glucosa por la deficiencia en esta hormona en su acción, principalmente, y al mismo tiempo estimula la liberación de ácidos grasos. Recuerden que las grasas son nuestra energía de reserva. Entonces el cuerpo como que necesita o lo que hace es tratar de mantenerte con energía de alguna u otra forma. Entonces cuando tenemos estas alteraciones de la insulina, pues vienen estos efectos de desajuste. Entonces sus principales acciones, la insulina, ya dijimos, es una hormona que le secreta a las células beta del páncreas desde torrente sanguíneo para que las células de nuestro músculo, las células grasas y las células del hígado puedan obtener energía. Previene la producción de glucosa por medio del hígado cuando hay deficiencias de la glucosa de la ingesta. El hígado, como les mencionaba, pues al no enterarse, al no recibir esa glucosa por la falta de acción de la insulina, pues tiene que entrar en otros mecanismos, otros procesos bioquímicos en los cuales él mismo produce glucosas para mantener el cuerpo, el resto del cuerpo con energía y libera ácidos grasos hacia la circulación. ¿Qué sucede cuando hay resistencia a la insulina? Entonces, los órganos no llevan a cabo de forma adecuada estas funciones que les mencioné. Es una de las cosas, o sea, tu hígado no protege de la liberación de ácidos. Ya están en Facebook, qué bueno. Perfecto, Ale. Cualquier cosita ahí estamos al pendiente, nena. Muchas gracias. Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, el hígado no empieza con ese proceso de liberar más azúcares y liberar ácidos grasos libres, bueno, ácidos grasos hacia torrente sanguíneo. Y la otra parte sería que las células no responden a la acción de la insulina. ¿Qué quiere decir? Una de dos, o los órganos no están respondiendo adecuadamente o no llevan sus funciones de una forma correcta, o las células en general, sus receptores a esta hormona se comienzan a como a bloquear, no responden, no tienen una reacción. Recuerden que la insulina no es directamente la que mete la glucosa a la célula. La insulina es un interruptor, es una llave, es una herramienta que se posiciona en la célula y abre todo un mecanismo de acciones dentro de la célula para que se produzcan unas sustancias que se llaman GLUT. Específicamente el GLUT4 es el que tiene mayor actividad de introducir moléculas, 4 moléculas de glucosa a la célula para que puedan hacer su función. Principalmente actúa en las células, como les mencionaba, hepáticas, musculares, para comenzar a hacer la obtención de la energía. Entonces, ese es el proceso, o sea, cuando las células no responden adecuadamente a esto, ¿por qué puede llegar a cuáles son las consecuencias de la resistencia a la insulina? Hiperinsulinismo, o sea, comienza a haber demasiada insulina en torrente sanguíneo, pero sin ninguna acción. O sea, tenemos demasiada insulina, o sea, esa hormona realmente sí se está produciendo, no es que haga falta insulina en este primer paso. Hay un exceso de insulina, el páncreas está estimulándose, el páncreas está produciendo, ve que hay pasos de hidratos de carbono, entonces él se pone a producir insulina. La situación es que esta insulina no se está utilizando adecuadamente, o sea, no cumple con su acción porque las células empiezan a tener como ciertos bloqueos a esta hormona. Por lo tanto, comienza a elevarse la glucosa también en sangre. Ya les dije, uno, porque no se puede introducir a la célula, y dos, porque el hígado también produce más glucosa. Y hay una mayor producción de ácidos grasos también por parte del hígado. Entonces aquí comenzamos con esos complejos en los que vamos a tener consecuencias en donde se va a localizar esos ácidos grasos y qué es lo que va a ocurrir con esos azúcares extras. Esos ácidos grasos que se comienzan a producir de más nos van a llevar a un aumento de peso. O sea, la resistencia a la insulina va ligada con la obesidad, principalmente la obesidad central. ¿Por qué?
porque esas grasas que se están liberando, que están produciendo más, van a empezar a rellenar adipocitos en diferentes regiones de nuestro cuerpo, no nada más en la grasa subcutánea, o sea, no nada más es abajo de tu piel, sino que comienzan a hacerse depósitos de grasa alrededor de los órganos. Y eso es lo peligroso. Por eso cuando les mencionamos que el perímetro de cintura es sumamente importante, es por esto. Aquí estamos viendo unos intestinos pues normales, de una persona que tiene un comportamiento, una función en su cuerpo, en todos los aspectos, de una forma correcta. Y la otra mitad estamos viendo cómo sería la vista de un tejido adiposo abdominal, o sea, la obesidad central, cuando hay resistencia a la insulina y cuando comienzan todas esas alteraciones en el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Pues imagínate la movilidad que va a tener este intestino deficiente completamente. Imagínense los trastornos que yo les mencioné en la sesión donde les hablé de todo el sistema digestivo en cuanto a los procesos fermentativos, en cuanto a las bacterias que deben de estar dentro de ese intestino. Con esta grasa alrededor comenzamos a alterar toda la motilidad. Imagínense el flujo de sangre, cómo va a estar con estas resistencias, con estas pues adherencias que se empiezan a generar por esa grasa que se comienza como a dificultar los procesos, ¿sí? Y a complicar todo el ambiente de este intestino. Entonces, eso es lo que estamos midiendo al medir perímetro de cintura. Les decía, no nada más es medirles qué tan gordito estás, sino qué tantos riesgos de que tengas este tipo de situaciones internas estás llevando a cabo. El hígado graso, bueno, esta es la imagen, esta misma, nada más como más en caricatura. Hígado graso, también se puede acumular grasa alrededor del corazón, este, alrededor de los músculos mismos, entonces también dificulta eh, la obtención de la energía, el movimiento y también en las partes, ay, perdón, también en la parte renal, también en los riñoncitos puede llegar a acumularse. O sea, en todas las vísceras se comienzan a acumular grasa. Entonces, esto dificulta la acción de todos esos órganos. Comienza a ser un problema porque alteramos la homeostasis y la funcionalidad de todos los órganos, fíjate, metabólicos y los principales órganos de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante trabajar este tipo de situaciones. Incluso, pues el hígado graso, aquí estamos viendo cómo sería una estructura celular o intercelular en un hígado funcional y la cantidad de grasa que tenemos aquí en el parénquima, en las estructuras de un hígado con grasa. Obviamente esto va a dificultar las acciones del mismo hígado y puede evolucionar este hígado incluso hasta una cirrosis si no se toma tiempo. Y sería una cirrosis no alcohólica. Sería una cirrosis por la cantidad de grasas que se están produciendo. Entonces, si de por sí ya traemos este desajuste y aún a pesar de esto, nosotros tenemos una dieta donde estamos ingiriendo demasiados hidratos de carbono y demasiadas grasas, todo esto se complica porque estamos luchando entre la producción de nuestro propio cuerpo como para compensar y las deficiencias en la utilización de lo que estás ingiriendo. Entonces esto se vuelve una bola de nieve que va creciendo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esa resistencia a la insulina? Tejido adiposo abdominal, esto que estamos viendo, estetosis hepática, que es esto, el hígado graso, y acúmulo de grasa en otros órganos, que es esta otra imagen que estamos viendo por acá. Todo esto con el paso del tiempo, lógicamente, va a traer consecuencias. Esto tú no te das cuenta en un día, en 2 días, en 3 días, no te das cuenta ni siquiera en un año. Por eso les menciono que ya para que una persona sea diabética han pasado muchos años de descompensaciones, de alteraciones, de malos hábitos, por supuesto, y las consecuencias las vemos después de los 45 años cuando tenemos suerte. Cuando no, si iniciamos con estos procesos de mala alimentación, malos hábitos desde pequeños, pues son las consecuencias que estamos viendo hoy en día de que cada vez más personas más jóvenes están debutando de forma más temprana con este tipo de alteraciones. Cuando vemos personas con obesidad, que nuestro país es el segundo país a nivel mundial con obesidad, posicionándose ahí, estamos compitiendo directamente con nuestro vecino país del norte, con Estados Unidos,
pero ahí estamos, como que de repente nosotros en primer lugar, de repente Estados Unidos, entonces ahí va la competencia, pero por esa cercanía que tenemos mucha influencia de hábitos y pues por supuesto que esto está afectando. ¿Por qué? Porque pues, al final de cuentas nuestra genética también marca mucho. Ahorita vamos a hablar cómo la genética tiene aquí que ver. Estadísticamente, afecta en mayor medida a los hombres que a las mujeres, pero no por mucho. La prevalencia de la resistencia a la insulina en varones es aproximadamente de un 30% de los varones y en mujeres aproximadamente del 20 al 22% de las mujeres. Sin embargo, cuando hay un perímetro de cintura mayor a 100 centímetros, la resistencia a la insulina se nos puede ir hasta en un 50%. El 50% de las personas que tienen un perímetro de cintura por encima de los 100 centímetros tienen resistencia a la insulina. O sea, la mitad de las personas con obesidad o con sobrepeso van a tener resistencia a la insulina. Y en las mujeres, cuando hay un síndrome de ovario poliquístico, 6 de cada 10 mujeres con síndrome de ovario poliquístico van a desarrollar resistencia a la insulina. De ahí que yo también les diga mucho que hay que ver la totalidad y trabajar el cuerpo de forma integral. Cuando ya hay desajustes hormonales, a final de cuentas, recuerden que es todo un eje endocrinológico desde hipófisis, hipotálamo, tiroides, paratiroides, el timo, el páncreas, glándulas suprarrenales, las que están arribita de los riñones, ovarios o testículos, según sea el caso de mujeres o varones. Entonces, mujeres que ya traigan de ahí por ahí desajustes hormonales a nivel gonadal, a nivel de ovarios, por un síndrome de ovario poliquístico, 6 de cada 10, o sea, ya se nos dispara muchísimo el porcentaje. Más de la mitad de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico van a desarrollar en algún punto de su vida síndrome de resistencia a la insulina por el desajuste hormonal que comienza a haber. Igual hay personas con síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing también es un desajuste hormonal muy severo. Ahí los cortisoles son los principales afectados, entre otros. También a nivel tiroides hay muchas afecciones, pero igual la resistencia a la insulina es un parámetro constante. Cuando hay acromegalia o cuando hay este crecimiento desmedido por la hormona del crecimiento que está también como alterada, también hay mayor probabilidad de padecer resistencia a la insulina. Entonces, otras alteraciones hormonales nos pueden llevar también a experimentar cierta alteración hacia esta hormona. El cuerpo comienza a hacer como esos rechazos cuando hay demasiados estímulos. ¿Cuáles son las causas principales de la resistencia a la insulina? Aunque no hay una así como que sea, esta es la causa principal o esta es la vía que tenemos que atacar porque es multifactorial, como muchas de las enfermedades crónico-degenerativas, pues tendríamos que ver un componente genético, o sea, si hay una tendencia en tu familia que ya tengas antecedentes de diabetes, en hermanos, en papás, es más frecuente o tienes mayor riesgo de que en algún momento de tu vida, si tú no tienes los cuidados necesarios, que ahorita vamos a hablar de cuáles son estos, pues que tú también puedas caer en este problemita de resistencia a la insulina. Otra cosa es una causa autoinmune que va ligado. ¿Qué quiere decir? Pues que tu sistema inmunológico es el que genera que tus células tengan esa resistencia a esta hormona. O sea, que hace un bloqueo a los receptores de la insulina. El sexo, ya vimos la prevalencia mayor en hombres que en mujeres, aunque después de la menopausia el riesgo en mujeres ya también se equilibra. Recuerden que a nosotros los estrógenos nos confieren cierta protección en estos ámbitos. Algo bueno teníamos que tener, pero cuando llegamos a la menopausia, cuando hay una reducción de nuestros estrógenos, vienen estos problemitas y estas alteraciones también en cuanto a las demás hormonas. La obesidad, ya les mencioné una de las causas, la obesidad, mayor perímetro de cintura nos puede llevar a una mayor resistencia a la insulina, pero además la obesidad genera unas adipoquinas, o sea, unas citoquinas adiposas, que dan como resultado a una elevación en procesos inflamatorios, o sea, a una elevación en el factor de necrosis tumoral alfa por medio de las células, a la interleucina 6
y una producción de resistinas. Estos factores van haciendo ese círculo vicioso entre mayores cantidades de estos elementos, de estas citoquinas o adipoquinas proinflamatorias, o sea, sustancias que inflaman, mayor resistencia va a generar la célula a la acción de la insulina. O sea que todo esto se genera dentro de la célula y fuera de la célula hay mayor resistencia, mayor falta de sensibilidad a la hormona. Entonces, otra vez se vuelve un círculo vicioso, se vuelve una bola de nieve cada vez con mayor problema. ¿Por qué? Porque al no ver la acción de la insulina, tendemos a generar más grasas. Al haber más obesidad, generamos más adipoquinas, se elevan más estas sustancias y es ese círculo vicioso. Entramos en un bucle que tenemos que romper de alguna forma. La dieta rica en grasas saturadas y ricas en sodio también son un factor para que aumentemos los procesos oxidativos, que tengamos mayor estrés oxidativo y volvemos a estos dos puntos, si se fijan, ay, ya se me perdió el cursor. Estos dos puntos, si se fijan, se relacionan mucho. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos encontrando? Hemos visto en muchos estudios que la dieta mediterránea puede ofrecer un factor protector. ¿Cuál es la dieta mediterránea? La que es rica en, pues en elementos acuáticos, en pescados, en elementos como menos grasosos o con grasas no saturadas, que tengan omegas, que tengan grasas benéficas, que nos ayuden a elevar el HDL, la grasa buena. ¿Por qué? Porque estas dietas, perdón, ricas en grasa saturada, lo que estamos haciendo es elevar las lipoproteínas de baja densidad, las grasas malas, y bajar la cantidad de grasas buenas, las HDL, las de alta densidad. El sedentarismo, de la misma forma que la obesidad, el sedentarismo, al no tener movimiento, tenemos mayor tendencia a generar grasa perivisceral, a tener menos utilización de energía. Entonces, si nosotros movemos el cuerpo, podemos revertir este efecto de la obesidad, bajar esas sustancias proinflamatorias y regular la utilización de los macronutrientes como fuente de energía. Entonces, el ejercicio es el mejor medicamento que podemos tener ante esta situación. Los fármacos, personas que toman corticoides. De hecho, ahorita con esto de la pandemia, que hubo un boom en que empezaron a decir que, pues que estos elementos a base de cortisona, como son buenos para trabajar sistema inmunológico, reducen el riesgo de complicaciones del COVID, pero pues está utilizado dentro de un ámbito hospitalario, un ámbito controlado. Pero hubo muchas personas que por su cuenta lo interpretaron como que les prevenía de padecer COVID, entonces comenzaron a utilizar estos medicamentos. El riesgo al que se sometieron, el riesgo al que se estaban exponiendo y por lo cual estábamos haciendo como esas alertas de no lo utilicen si no está indicado, es que estos fármacos, principalmente hechos a base de corticoides, pues elevan la probabilidad de resistencia a la insulina, te elevan la probabilidad de padecer un síndrome de Cushing, te eleva la probabilidad de tener desajustes hormonales muy serios en otros ámbitos. Entonces, pues sí, te proteges de un lado, pero por el otro tienes un desajuste muy complejo que te puede llevar a debutar con enfermedades crónico-degenerativas. De ahí la importancia de saber cuándo utilizar los fármacos, dónde sí están indicados, en qué dosificaciones específicamente, porque pues como les mencionamos en muchas ocasiones, los medicamentos no son dulces. O sea, no es como que ya sé para qué sirven a grosso modo y me los tomo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo tiene una consecuencia y todo tiene una indicación específica. Entonces, para eso tienes que tener un seguimiento muy estrecho y por eso se utilizan mayormente dentro de un control estrecho que es en un ámbito intrahospitalario. Entonces, bueno, pues nada más como para que lo tengan en cuenta. Por eso, de hecho, estos medicamentos en personas con diabetes tienen cierta contraindicación. Obviamente, es como todo, nada es absoluto, hay que ver riesgo-beneficio.
si hay alguna otra patología que amerite, concomitante a la diabetes, que amerite el uso de estos fármacos, pues ya se ajusta la dosis y se ve el beneficio que va a tener el paciente y se utilizan por periodos de tiempo también no tan prolongados, por el riesgo de que se convierta en un problema y se eleve más las glucosas y tengamos más resistencias a la insulina y demás. Entonces, en personas también que tienen diabetes y que de repente les encanta ponerse esas cremitas famosas que tienen muchos corticoides y que las usan a diestra y siniestra, pueden llegar a generarse algún problemita mayor. Entonces, es importante siempre tener en cuenta la opinión y la mejor recomendación de sus médicos. Eviten automedicarse porque sí hay consecuencias, aunque no se vean a corto plazo, a mediano y largo plazo sí se pueden llegar a observar. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, nada más para que tomen en cuenta que, pues bueno, dentro de las causas de la resistencia a la insulina tenemos ahí como eh, sospechoso y como factor de riesgo mayor el uso de fármacos de ese estilo. Otra vez, sin una indicación adecuada, pueden llegar a tener ciertas complicaciones. Síntomas de la resistencia a la insulina. Al ser una alteración, no propiamente una enfermedad, sino una alteración que puede como llevar y que se puede confundir con muchas otras enfermedades, pues comparten ciertos síntomas. Por ejemplo, la polidipsia, poliuria y polifagia. Doctora en español. Polidipsia es el aumento en la sed. Personas con resistencia a la insulina suelen ser personas que tienen como mayor tendencia a tomar más agua, porque la elevación de glucosa en sangre da sed. O sea, genera un trastorno homeostático donde tienes como mayor necesidad de ingesta de mayor cantidad de líquidos. Esto ocurre también en los diabéticos, por eso les dije es que son síntomas no tan específicos, no tan claros, pero si tú no te conoces con diabetes y empiezas a experimentar mayor sed, bueno, habría que tomar en cuenta que pudieras no ser diabético, pero sí estar pasando por un periodo de síndrome de resistencia a la insulina. Entonces es tomar en cuenta que otros factores alrededor de ello tienes. Si ya estás aumentando de peso por ahí, este tipo de cosas, pues te pueden dar como una idea de que puedes estar incurriendo en este problema y pues poner atención y bajar. Las personas piensan que el síndrome de resistencia a la insulina se da cuando ya tenemos esos problemas, como les mencioné, de un perímetro de cintura por arriba de 100 centímetros o ahorita ya lo redujimos a 90 en los varones, 80 en las mujeres. Pero el que aumenta el riesgo a mayor de 100 centímetros, pues es porque ya la resistencia a la insulina está presente en el 50% de ellos. A lo que iba es que no nos tenemos que esperar hasta eso. Si se fijan, yo les mencioné un gráfico previo que les dije 30% en varones y del 20 al 22% en las mujeres, pero no mencioné lo del perímetro de cintura previo a eso. Entonces, si tú tienes un aumento de peso, aunque sea que tú tengas, toda mi vida he pesado, no sé, 58 kilos y de repente por la cuarentena yo ya me fui hasta 68 kilos, o sea, ya aumenté 10. No tengo una obesidad como tal, ¿por qué? Porque a lo mejor el peso, ese peso para mi talla, pues a lo mejor no está del todo mal, estoy dentro de los parámetros de un índice de masa corporal adecuado, sin caer en sobrepeso, sin caer en obesidad. Sin embargo, de mis estándares, de mi normalidad, de mis 50, yo ya aumenté 10 kilos. Eso me predispone a tener un síndrome de resistencia a la insulina. Les digo, no desarrollar una diabetes, a lo mejor no un síndrome metabólico como tal, pero a mí ya me está confiriendo esa resistencia porque entró mi cuerpo en estrés, porque es algo a lo que él no estaba acostumbrado, sobre todo cuando lo aumenté de grasa y no de músculo, ojo, porque también hay una diferencia. Si yo aumento de peso, pero es porque me estoy ejercitando más, estoy haciendo mayor fuerza, mis músculos son los que están creciendo, ese peso, ese aumento de peso representa el crecimiento de mi masa muscular, ahí no hay problema. Pero si ese sobrepeso, ese exceso de kilitos de mi normalidad,
está representado exclusivamente por panículo adiposo, por grasita, ojo, porque puedes estar fomentando el que tu cuerpo tenga estos desajustes. ¿De acuerdo? Entonces no es una enfermedad o un trastorno, porque no se considera enfermedad, un trastorno o un síndrome exclusivo de gente obesa, ¿va? Para que tengamos atención. Por eso la importancia de poner mucha atención en qué elementos le das a tu cuerpo, porque todo cuenta, todo importa. Nada de que, ay, pasa, porque estoy delgada, ya no voy a poner atención. Tengo una genética privilegiada, pues hasta ahorita, y hay que mantenerla así. ¿De acuerdo? Espero que vaya quedando claro. Poliuria es de orina, o sea, hacer mucha orina. Obviamente va de la manita eso de que tomo más agua, pues voy más al baño. Pero también el aumento de las glucosas en sangre, al no poder estar dentro de la célula, también condiciona a una mayor producción de orina por parte del riñón, un mayor trabajo por parte del riñón. Entonces también aumenta la cantidad de micciones, vamos más veces al baño. Polifagia, más hambre. Somos personas o son personas que nos da esa ansiedad por comer y principalmente alimentos ricos en hidratos de carbono. O sea, curiosamente tenemos como un hambre como muy específica de cosas engordativas. Un hambre muy específica de chocolatitos, de panecitos. Son esas personas que no pueden vivir sin cenar o desayunar su pan dulce con el cafecito o con alguna otra cosa, pero el pan dulce tiene que estar presente. O el virotito, o bueno, cualquier cosa que tengan, bolillito, ¿no? Que tengan por ahí que sea principal muy rico en hidratos de carbono. ¿Por qué nos da esa tendencia? Porque el cuerpo es bien inteligente. El cuerpo es bien inteligente y he dicho muchas veces, es compensador por naturaleza. Si yo no tengo suficiente energía, yo no es porque no tenga suficiente glucosa en sangre, no es porque no te estés alimentando bien. Simplemente esta llavecita que tendría que ayudarme a introducir, a completar el proceso para introducir la glucosa a la célula, no la estoy recibiendo, no la estoy aceptando, pues ¿qué va a suceder? Pues al yo no aceptarla, yo cuerpo, pues soy el mismo verdugo. Entonces, no recibo energía y viene ese proceso de, híjole, entro en crisis. No estoy teniendo suficiente energía es porque no estoy entrando suficientes hidratos de carbono al cuerpo, no me estoy alimentando bien. Entonces viene esta respuesta que le mandas al cerebro y el cerebro dice, dame azúcar, dame un chocolatito, dame un pastelito, ándale, come algo gordo, come algo que me dé energía. ¿Por qué? Porque la necesito. O sea, según tu cuerpo lo necesita. No se ve que tiene ahí un exceso, pues, porque no están los procesos llevándose a cabo de una forma correcta. Cansancio generalizado, va de lo mismo. Si nuestra principal fuente de energía rápida son los hidratos de carbono, pues al no tenerlos a disponibilidad vamos a tener mucho cansancio, sobre todo a nivel muscular. O sea, vamos a tener una fatiga muy importante. Y aquí es donde entramos en ese bucle otra vez. O sea, todo se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque si mi principal indicación, yo como médico tratante te digo, oye, traes este problemita, necesito que hagas ejercicio, pero tú ya traes esta tendencia, pues van a decir, ah, ejercicio nada, que voy a ponerme a brincar, que bueno, si no tengo energía ni para hacer mis cosas cotidianas, mucho menos para irme a dar 3 vueltas al parque. Está loco ese doctor o está loca esa doctora. Entonces, conversamos a caer en esa tendencia. Ojo, entre más ejercicio hagas, menos cansancio vas a sentir, créeme, porque vas a activar todas esas rutas metabólicas, vas a utilizar esa energía de una mejor forma. Entonces, ayúdate tantito, haz ese esfuerzo inicial, retrasa la gratificación, o sea, moléstate tantito. ¿Por qué? Porque la gratificación al final de cuentas va a ser, me voy a sentir con más energía, voy a tener un efecto benéfico, ¿sale? El problema es el inicio, el problema es meterle energía a ese cuerpo. Pero una vez andando, él solito se regula, ¿va? El aumento de peso, pues por supuesto, por lo que les digo, resistencia a la insulina va a conferir mayor producción de grasas, mayor liberación de grasas, mayor acúmulo de grasas alrededor de las vísceras y de los órganos, y pues eso va a condicionar a que tú estés aumentando de peso. Entonces, ese es el parámetro. Si me estás aumentando de peso, bájale 2 rayitas, pon atención,
haz conciencia y vamos a revertir. Afortunadamente, este proceso o en esta fase de resistencia a la insulina es reversible completamente reversible. Hay que hacer nada más ciertos ajustes para evitar que te caigas en un síndrome metabólico o evitar que caigas ya en una diabetes. O sea, que de ser un prediabético, ahora sí ya te me conviertas en diabético. Acantosis nigricans. ¿Qué es eso, doctora? Coloraciones obscuras en lugares de pliegues, principalmente en el cuello, en las axilas, en las ingles, que comienza a verse como si tuvieran mugrita. Dicen, ay, esa persona no se talla ahí bien. No, no es que no se talle y no es mugre, es una hiperpigmentación. Eso nos indica que hay un síndrome de resistencia a la insulina ya muy marcado. Entonces, esto lo vemos incluso en niños, ¿eh? Bebés, o sea, niños de 10, 12 años que presentan esa coloración, que muchas personas dicen, es que es por el roce de la camisa con el cuellito y el sudor y el sol. No, ojo, porque puede ser un dato de resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Y fibromas cutáneos, principalmente también en cuello. Esos fibromas cutáneos que son las verruguitas, unas verruguitas que comienzan a aparecer ahí alrededor del cuello también. Entonces, esos serían indicadores de que tenemos un síndrome de resistencia a la insulina. Les digo, no nada más en niños, en adultos también se da. ¿Va? Entonces, si empezamos a tener ese tipo de cosas, aguas, son como alertas tempranas que da tu cuerpo. Desarrollo de problemas cardiovasculares, por supuesto, por ya todo el desajuste que ya les expliqué, aumento de lípidos, baja del colesterol bueno, aumento del colesterol malo, y todos los desajustes que se van haciendo en la parte metabólica. Vamos a empezar a resguardar, a generar esta, um, este acúmulo de grasa en los vasos sanguíneos, en las arterias, estas placas de ateroma. Por lo tanto, la resistencia hacia el cargo y la sobre saturación de trabajo hacia el corazón va a ser mucha. Entonces, sí podemos empezar a experimentar problemas cardiovasculares que pueden derivar incluso en infartos cerebrales o en infartos al miocardio. ¿Va? Entonces, importante conocer todo esto. Obviamente, vamos de lo más sutil a lo más complejo. Y el hirsutismo. Esto no es tan complejo, pero también es otro dato que nos puede marcar ya un desajuste hormonal muy fuerte. Principalmente en las mujeres, el hirsutismo es aparición de vello en zonas que no debería de haber, o sea, que nos empieza como a engrosar y a salir más vello en la barba, brazos, incluso en el resto del cuerpo comienza a aparecer también una pequeña, como una capa de vello, como lanuguito. Entonces es importante porque eso ya nos habla también que nos estamos enfrentando más a problemas hormonales de otro tipo. Esto se da muchísimo más si tú eres una mujer sobre todo que padece este síndrome ovario poliquístico. Entonces por ahí nos pudiera decir que tu resistencia a la insulina viene de un desajuste hormonal previo, ¿va? Entonces es importante estar trabajando esto. En síndrome de Cushing se da muchísimo el hirsutismo. Ya después les hablaré del síndrome de Cushing como para que lo vayan hilando, ¿de acuerdo? Pero quiero que más o menos me tengan como esta secuencia y vayan viendo cómo el cuerpo siempre va a estar compensando, siempre te va a tratar de ayudar, siempre va a estar tratando de amortiguar los daños, pero te va a dar como alertas sutiles durante todo el tiempo. Y lamentablemente todas estas alertas tan sutiles, pues siempre las pasamos por alto, las ignoramos, seguimos con nuestra vida como si no pasara nada y pues esto va generando que tengamos mayores complicaciones. ¿Cuáles son los tratamientos sugeridos? Pues atacar la causa que lo están desencadenando. Si tú tienes un síndrome ovario poliquístico, pues tratar esa causa, ir a atenderte a nivel ginecológico. Si la resistencia a la insulina se está dando por un estrés oxidativo, por un aumento en la cantidad de alimentos que estás ingiriendo, que traes una mala dieta, pues por supuesto que vas a hacer cambios en tu estilo de vida, hacer más ejercicio, tomar una dieta equilibrada, principalmente irte a una dieta del estilo mediterráneo, que les dije es más presencia de pescados, sobre todo salmón, pescados de los que les conocen pescados azules o de aguas frías. Todos estos te pueden ayudar muchísimo porque tienen gran cantidad de omegas
y te ayudan a revertir. Pero por otro lado, a nivel molecular, cosas que ayudan muchísimo en una resistencia a la insulina es el consumo de proteínas. O sea, bajar los hidratos de carbono, bajar la cantidad de grasas y concentrarte en una dieta rica en proteínas. Pero no nos vamos a ir a las carnes grasosas, a las carnes rojas. Nos vamos a ir a las proteínas que les decía de pescado y la utilización de más aminoácidos. ¿Por qué? Porque los aminoácidos de los cuales están constituidas las proteínas, recuerden que una proteína es una cadena larguísima y cada eslabón de esa cadena es un aminoácido. Entonces, dependiendo de cuántos aminoácidos tenga la proteína, es la calidad o el nombre de la proteína como tal. Pero la base son aminoácidos. Entonces, hay un papel importantísimo de las proteínas de la dieta en cuanto a los mecanismos moleculares para resolver, para revertir esta resistencia a la insulina por medio de las células. Los aminoácidos modulan el metabolismo de la glucosa y regulan la sensibilidad a la insulina. O sea, cuando empezamos a tener estos desajustes y le metemos aminoácidos, cisteína, taurina, metionina, hay muchos aminoácidos específicos que tienen varias vías de señalización, pero que ayudan a que las células se sensibilicen otra vez a la insulina y regulan o modulan el metabolismo de la glucosa, ayudan a que no se eleve la glucosa en tu sangre, sino que se empiece a reducir. Además de la glucosa, los aminoácidos y las proteínas también promueven o también estimulan a que el páncreas produzca más insulina. O sea, no nada más podemos estimular a la producción de insulina por medio del páncreas mediante la ingesta de hidratos de carbono, o sea, de glucosas, sino que también la ingesta de proteínas y principalmente de estos aminoácidos aumentan la secreción de insulina por medio del páncreas. Recuerda que el páncreas te ayuda a digerir las proteínas y los hidratos de carbono en su secreción exócrina para que se puedan absorber en el intestino. Entonces, entre más proteínas estés ingiriendo, tu páncreas recibe mayor estímulo y produce insulina por medio de sus células beta. Estudios en adipocitos han mostrado varios efectos de los aminoácidos en la señalización de la insulina. Mejora muchísimo la respuesta y hay varias vías de señalización por las cuales actúan los aminoácidos, estas estructuras pequeñitas de las proteínas, a nivel celular para introducir la glucosa, para evitar esa oxidación en sus capas, en su membrana, y para que no se obstruya el paso del receptor a la insulina. O sea, recuerden que la insulina, les dije, es una llave y tiene su receptor, que sería la cerradura. Pues para que esa cerradura no esté obstruida, para que esa cerradura no tenga sarro, no tenga óxido y pueda entrar fácilmente la llave, o sea, la insulina, pues necesita el efecto de ciertos aminoácidos. Entonces, entre mayor cantidad de estos elementos tengamos, que los encontramos principalmente en estos alimentos que yo te dije, de origen de pescados, no son los únicos, también algunas otros como semillas, las nueces, las almendras, que son proteínas con grasa, pero son grasas buenas, también nos pueden ayudar en este sentido, ¿va? Algunos aminoácidos pueden influir y mitigar las vías patológicas del estrés oxidativo. O sea, algunos aminoácidos te pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo. ¿Sí? Actúan como antioxidantes y promueven nuevamente la sensibilidad a la insulina. Entonces, tienen varias rutas metabólicas, varias señalizaciones que están actuando para facilitar que más células por diferentes vías acepten la insulina o se sensibilicen a la glucosa. Por lo tanto, tú vas a reducir cantidades de glucosa en sangre y vas a aumentar la cantidad de insulina que se puede producir o que se puede utilizar más bien por medio de tus células. O sea, la producción está inamovible, la recepción, o sea, el receptor de la insulina es el que no la está aceptando de una forma adecuada. Entonces, volteamos esa tendencia. ¿Cómo ayudaría nuestro sistema RCM en estos casos? Al haber nuevas células, nuestro stream release, estas decenas de alimentos contenidas en esta capsulita, lo que va a hacer es aumentar la liberación de células madre adultas. Esto es
pues las células que están desensibilizadas, las células que están oxidadas, las células que están con esa resistencia a la insulina, suplirlas por células nuevas y funcionales. Por lo tanto, van a tener esos receptores ávidos de que llegue esa molécula, esa hormona y haga sus funciones. Entonces, vamos a empezar a revertir ese proceso poco a poco y en diferentes órganos al mismo tiempo, ¿sí? Lo puede hacer a nivel de tejido graso, lo puede hacer a nivel de tejido muscular, lo puede hacer incluso a nivel de tejido hepático. O sea, empezamos a sensibilizar esas células que no tenían la sensibilización necesaria por las alteraciones genéticas o por el sistema autoinmune que estaba dañando esos receptores. Identificamos cuáles son las células que habían estado dañadas y las suplimos por células nuevas. Para eso queremos una gran liberación de células madre adultas. Para eso actuaría entonces nuestro stem release, liberando, ya saben, un 53% más células madre adultas de tu médula ósea. No estamos introduciéndote nada. Simplemente estamos estimulando que tu propio cuerpo libere todo su arsenal de células que se encargan de la reparación del mismo cuerpo. Recuerden que las células madre adultas son las encargadas de mantener nuestro organismo con equilibrio entre destrucción y construcción. Entre más células madre adultas tengamos en circulación, mayor va a ser la capacidad de nuestro cuerpo de recuperarse. Menos daño se va a ir posicionando. Lo de la duplicación celular y todo lo que implica que nuestros telómeros, que estos protectores de nuestro material genético se acorten, pues también necesitan que se vayan protegiendo. Entonces, para eso Stem Release lo va a hacer. Va a proteger nuestro material genético otra vez, para que si tú traes esa tendencia también genética, no le estés estimulando por ahí con tantas alteraciones a nivel celular. ¿Sí? El fucoidán que te va a ayudar en el número de células madres circulantes que sea duradero, que se favorezcan durante más tiempo y lograr en conjunto, después de 28 días de uso constante del stem release, que tú tengas hasta un 98% más células madre adultas circulantes disponibles para recuperar tus órganos y tus tejidos. Entonces, con eso revertiríamos inmediatamente el daño en resistencia a la insulina. Si esta es una fase de diabetes, pues sería un poquito más el tiempo que le tomaría. Entonces, entre más pronto comencemos a utilizarlo, mejores beneficios vamos a tener o más rápidos van a ser los efectos. Fucoidán, aparte de todo, o sea, aparte de los efectos que hace con las células madre adultas de tu cuerpo, es una fibra soluble. Por lo tanto, retrasa la absorción de glucosa en tu intestino para no favorecer que se esté elevando rápido en tu sangre y que traigas esta tendencia que tu páncreas se sobreestimule y produzcas demasiada insulina y nada más esté por ahí sin poder penetrar en la célula y nada más elevando la cantidad de esta hormona en tu sangre. La ingesta de fucoidán aparte, trabaja con el interferón gamma, interleucina 12. Entonces, ¿qué hace? Controla procesos inflamatorios. ¿Se acuerdan que les decía que el principal problema es que empiezan a producirse factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, las resistinas, que son sustancias proinflamatorias que hacen que se estrese la célula y que se oxide más? Bueno, pues esto sería revertir. Fucoidán nos ayudaría con la contraparte, ¿va? A disminuir esas producciones de células proinflamatorias, de sustancias proinflamatorias y empezar a generar un efecto antiinflamatorio. Aparte, los polisacáridos que contiene fucoidán disminuyen las grasas de baja densidad y aumentan las de alta densidad. Por lo tanto, previenen la obesidad, que es muy bueno en este caso de la resistencia a la insulina. Y aparte, otra vez, la disponibilidad y la absorción de la glucosa se retrasan a nivel de intestino delgado. ¿Para qué? Para que sea como esa absorción como más sutil, más paulatina y no se nos eleve de sopetón la glucosa en sangre. Aparte contiene cúrcuma, que es el protector de nuestro material genético, que tiene efectos antienvejecimientos, pero aparte protege a las células de radicales libres. Es un antioxidante muy importante. Entonces, es suplir células dañadas por células nuevas y las células que empiezan a quererse dañar, protegerlas, evitarles el daño para no caer en esa tendencia.
los curcuminoides o las cúrcumas son potentes antiinflamatorios no esteroideos. ¿Se acuerdan que les dije que los esteroides, principalmente el cortisol, la cortisona, es veneno puro? Amén de la palabrita, ¿eh? Veneno puro para las personas que tienen resistencia a la insulina porque la pueden complicar. Pues bueno, si tú quieres un efecto antiinflamatorio sin necesidad de estar recurriendo a esteroides, pues la cúrcuma es un elemento básico y de mucho provecho en estos casos. Entonces, regula la inflamación aguda y la crónica y no tiene ese efecto dañino ni en tu estómago y tampoco a nivel metabólico, ¿sí? Protege de la peroxidación lipídica, o sea, la oxidación de esos ácidos grasos que están libres, por lo tanto, protege a las células, protege a tu corazón, extiende una protección hasta el 80%. Aparte tiene Cordyceps. El Cordyceps me ayuda porque te da energía. Si les dije que los principales síntomas de la persona con resistencia a la insulina es la tendencia a sentir fatiga, a estar cansado, bueno, el Cordyceps te puede ayudar por ese lado. Aparte que te va a regular ciclo circadiano, te ayuda a regular hormonas y a fomentar la reparación en tu cuerpo. Entonces, con eso completas el ciclo de reparación. Entre más pronto empieces a tomar suplementos, más rápido lo vas a poder utilizar como un efecto benéfico y preventivo, ¿va? Aparte de que es rico en aminoácidos. ¿Qué les dije? Los aminoácidos son aliados esenciales en la reversión del síndrome de resistencia a la insulina. Va rico en vitaminas, en minerales, por si fuera poco, ¿no? Mucha generación de ATPs, o sea, de energía para que tú puedas rendir durante tu día. Entonces, Stem Release sería nuestro aliado, aumenta la liberación de células madre adultas, fortifica la salud de los telómeros, hasta un 53% más células madre adultas liberadas, utilizándolo de forma constante gracias a la sinergia entre fucoidán con aloe macroclada, hasta el 98% de liberación de células madre adultas, y esto te lleva a una longevidad saludable. StemFlow, ¿qué acción tendría? Rico en antioxidantes, pero recuerden que es el principal aliado de limpiar venas y arterias de esos efectos que se pudieran llegar a estar generando por la resistencia a la insulina y el efecto del hígado que empieza a producir grasas o a liberar grasas a torrente sanguíneo y que se comienzan a depositar no nada más en las grasas y alrededor de los órganos, sino también dentro de las paredes vasculares, cerrando y dificultando el paso del oxígeno y de los nutrientes a todo el resto del cuerpo. Entonces, StemFlow es crucial en el tratamiento o en la prevención del síndrome de resistencia a la insulina. Por lo tanto, si queremos empezar a evitar que se vayan acumulando estas lipoproteínas de baja densidad y se vayan atorando en esas paredes de los vasos sanguíneos, la utilización de StemFlow está indicado para prevenir y revertir, o sea, aparte es correctivo, aparte te ayuda a desbaratar todo esto, a limpiar todos estos vasos sanguíneos, inhibir la proliferación de células que puedan inflamar este tejido y me va a ayudar a reestructurar esta condición de tu vaso, o sea, a mantener las paredes vasculares firmes, fuertes y con una elasticidad adecuada. Por lo tanto, StemFlow se enfocaría en la limpieza de tus vasos sanguíneos y la utilización adecuada de esas grasas para evitar su acúmulo en lugares no deseados. El oxígeno quema, degrada, oxida, destruye las grasas. Entre mejor oxigenación tengamos, menos probabilidades de estar acumulando grasas de una forma aberrante, o sea, de engordar de una forma general. Obviamente, tiene que ir acompañado de cambios en el estilo de vida, o sea, no es magia. Es un proceso que te va a ayudar a que sea más rápido y más eficiente los procesos de recuperación, pero tenemos que hacer esa conciencia de evitar el tomar, consumir más hidratos de carbono, más grasas, y sin migrar a esa tendencia de consumo de elementos como más magros y con mejores elementos nutricionales como son los aminoácidos, proteínas magras y pues grasas buenas.
El migrastem, recuerden que es el encargado de cumplir y sellar este proceso de regeneración. Migrastem es el que ayuda a que las células madre adultas se dirijan a los órganos que más falta tiene de esos recursos. O sea, es el que les dice a las células madre adultas a dónde se tienen que ir a posicionar y qué tejido tienen que reparar. Por eso se le llama migrastem, se completa la migración de esas células madre adultas a los tejidos más dañados. Contiene algunos ingredientes como el fruto goji, que también tienen altos niveles de antioxidantes, pero mejora la respuesta inmunológica. Si les dije que dentro de las causas de la resistencia a la insulina está el componente genético, pero principalmente el autoinmune, pues tenemos que controlar los procesos inflamatorios, la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo, hacer que actúe contra agentes patógenos, pero no que esté dañando a tus células, o sea, no que se vuelva en contra de tus propias estructuras celulares y las dañe al grado de que no puedan funcionar y no se pueda introducir o que no pueda llegar esa insulina a hacer su función. Entonces, fruto goji nos ayudaría a regular esa respuesta inmunológica, aparte de que también posee aminoácidos, principalmente la cisteína y esa taurina, que son tan benéficos en el caso de resistencia a la insulina. Ganoderma también apoya la renovación, porque apoya los procesos de las células madre adultas a que lleguen a los lugares que deben de ser, pero también ayuda con el proceso del sistema inmunológico. Tiene moléculas, tiene otros elementos que después les voy a hablar de ellos ya cuando hablemos de diabetes, que tiene muchos beneficios también. La vitamina D3, nuevamente, superalimento, ayuda a la producción de células nuevas, principalmente a células madre adultas, ayuda a que se puedan formar de una forma adecuada, ayuda a la función del sistema inmunológico porque también nos ayuda a la formación de células inmunológicas, pero aquí lo que me encanta como macronutriente, como fuente o como alimento funcional, es, aparte de la formación de las células, que confiere protección al corazón, a los huesos, esto, la salud del páncreas, que ayuda a proteger esas células beta del páncreas para que sigan produciendo su insulina de una forma adecuada, que siga haciendo sus procesos de excreción de materiales, de estas lipasas que nos ayudan a la degradación y a la absorción de nutrientes en nuestro intestino. O sea, realmente es un aliado de tu páncreas. Entonces, si queremos tener una buena función en cuanto a la producción de insulina, vitamina D es crucial y es básica para estos casos. Entonces, en todos los casos de personas con diabetes, deberían de consumirlo. Prediabéticos, igual. Y personas que tengan insuficiencia, resistencia a la insulina o síndrome metabólico, igual. Aunado a eso, recuerden que tenemos el Stembolix. Stembolix tiene muchísimos más elementos que protegen también del estrés oxidativo, que ya actúan directamente como brincándose el paso de la insulina y activando las células de cualquier forma para que introduzcan la glucosa, principalmente por la epigalocatequina 3-galato, que es del té verde. Entonces, riquísima la acción. Ya después les doy una cátedra sobre Stembolix, sobre todo ya que lo volvamos a sacar, porque ahorita estamos trabajando en él sobre imagen y demás. Lo estamos enchulando, ¿de acuerdo? Y lo estamos fortaleciendo. Sí, me dicen, ya estamos a nada de volverlo a sacar, porque sí es un aliado crucial en este aspecto. Entonces, ya que lo saquemos nuevamente, les doy una cátedra totalmente profunda, exclusivamente sobre Stembolix y cada uno de sus ingredientes. Entonces, para conclusión, para mejorar la calidad de vida, puedes utilizar StemTech y siempre, siempre, siempre ir de la mano con cambios de hábitos en tus estilos de vida, pero con conciencia. Si ya sé que el sedentarismo, si ya sé que el aumentar poquito de peso puede llevarme a que mi cuerpo actúe de una forma no tan armoniosa, que comience a generarse ciertas resistencias, bueno, como amo mi vida, amo mi cuerpo, comienzo a hacer yo los cambios pertinentes, sutiles, a tiempo. Y no me espero hasta que mi cuerpo ya se haya agotado y ya me dé los datos de auxilio, ya de una forma como, ya no sutil, sino que con golpes. O sea, que ella se vaya a decir, ¿sabes qué? Como no me hiciste caso, yo ya soy diabético, yo ya soy hipertenso, yo ya tuve un IBC. O sea, no queremos llegar a eso.
queremos prevenir. Realmente la mejor medicina es la preventiva y qué mejor que con una nutrición inteligente. STEMTech, entonces, que está enfocado en mejorar tu calidad de vida, a que tengas una longevidad más saludable, a retrasar la aparición de enfermedades, a contribuir a la reparación de todos tus órganos y tejidos, pues es ideal para que tú lo comiences a utilizar y a recomendar a todas las personas de tu círculo cercano y no tan cercano para que tengan sus beneficios y realmente podamos decir dentro de algunos años, logramos invertir esa tendencia y esa pirámide que iba tendiente a que tuviéramos un incremento en los obesos, en los diabéticos, pudimos frenarla o incluso pudimos revertirla. Y tenemos cada vez menos diabéticos, cada vez menos hipertensos y cada vez menos personas con obesidad. Eso sería como que la esperanza real de todo médico que está comprometido con la salud de sus pacientes. Que tengan esa cultura y que podamos nosotros decir, se cuidan solitos, no nos necesitan. ¿De acuerdo, chicos? Un placer, espero que les haya gustado esto. Poco a poco vamos conociendo más, como curiosidades del cuerpo humano, como todos los órganos y todos los sistemas tienen que estar bien cuidaditos, funcionando todos perfectamente, porque uno que se me medio atonte, los demás van a ir también a tratar de compensarlo y se me van a desajustar. Con tal de ayudar al vecino, empiezan a desajustarse todos. Entonces es importante, por eso el sistema RCM, porque se enfoca no en una sola pauta, no en una sola línea, sino que se enfoca en regenerar todos los órganos y todos los tejidos. Empezamos a tener, por ejemplo, en el síndrome ovario poliquístico alteraciones, pues también vamos a ir a cuidar esa gónada, a reestructurar la estructura, válgame la redundancia, de ese órgano. Entonces, importante que veamos todo lo que está relacionado con un datito que a lo mejor es incipiente para algunos, pero que es muy importante a largo plazo. Gracias, doctor Alberto, siempre por su presencia y por sus porras. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Nos vemos en